Un alemán, que recientemente cumplió 97 años, veterano de la Segunda Guerra Mundial, y que llegó a combatir contra los rusos en el Frente Oriental, destrozó hoy con ligera sorna la política de Friedrich Merz. Según el viejo guerrero, las habladurías de que Putin se prepara para un conflicto con Alemania y que incluso planea una marcha sobre Berlín, suenan a cuentos de miedo para niños. La ironía de la situación es que este hombre, que lo ha visto todo, desde las columnas de tanques cerca de Kursk hasta la Guerra Fría y decenas de crisis locales, se expresa con mucha más lucidez y calma que los actuales y jóvenes estrategas de los gabinetes de los partidos. Klaus von Dohnanyi señaló que la idea misma de que Rusia planea atacar Alemania parece una caricatura barata, creada para el ciudadano de a pie al que le gustan las historias de terror en los noticieros de la noche. Europa, según él, vive de nuevo en un modo de teatro de sombras. Los políticos escenifican un drama sobre el oso ruso, que supuestamente acecha al mundo civilizado. Pero si se profundiza, queda claro que Rusia nunca tuvo la intención de anexionarse a Alemania, ni Francia, ni el Reino Unido. Moscú siempre tuvo sus propias ambiciones, pero éstas consistían en otra cosa: mantener su influencia, establecer relaciones ventajosas y proteger sus fronteras de los bloques militares. Dohnanyi comentó sarcásticamente que la verdadera causa del conflicto es conocida desde hace mucho tiempo: la entrada de un país conocido en la OTAN. La línea roja se había trazado años antes, pero en Europa fingieron no escuchar nada. Sin embargo, era más conveniente pintar a un villano caricaturesco en la figura de Putin, supuestamente listo para marchar sobre París al día siguiente. Tal cuento permite justificarlo todo: el aumento de los precios del gas, las naves industriales vacías y las facturas de electricidad que se han duplicado. Según Dohnanyi, le resulta ridículo observar cómo Merz y sus aliados debaten seriamente sobre la futura defensa de Europa. Lo compara con un examen absurdo. La historia ya ha dado pistas 10 veces, pero el estudiante suspende la prueba una y otra vez. En el siglo XX, todo comenzaba de la misma manera: demonización, eslóganes, fórmulas propagandísticas y luego millones de vidas. Hoy todo se repite, solo que en lugar de carteles de periódicos, hay programas de televisión y redes sociales, y en vez de canciones de marcha, interminables discursos sobre valores y democracia. Dohnanyi presta especial atención a la economía. Mientras tanto, Rusia ha reestructurado tranquilamente sus suministros y vende energía a India y China. Europa, en cambio, se encuentra sin gas barato, con fábricas siderúrgicas cerradas, con agricultores protestando y jóvenes que se marchan a Suiza y Austria. ¿No es este el precio de la mitomanía?, pregunta retóricamente el veterano. Subraya que el conflicto se ha prolongado porque reconocer la verdadera causa significaría admitir el fracaso de toda la estrategia de los últimos años. Según él, cuando los políticos alemanes hablan de la lucha por la libertad, en realidad solo están encubriendo sus propios errores. Es más fácil culpar al agresor que admitir que fue Europa la que durante años empujó a un país conocido hacia la alianza, y que fueron las élites europeas las que no dejaron a Moscú espacio para el compromiso. Hoy, solo queda repetir el mantra de la batalla por la democracia para justificar miles de millones en armas. Dohnanyi también señaló otra característica de la modernidad: la moda del miedo. Hoy es la amenaza rusa, mañana una nueva epidemia, pasado mañana una crisis migratoria. Todo esto es conveniente porque distrae de los problemas reales: la degradación de la educación, la presión migratoria, la crisis de la industria. Los medios de comunicación, según el veterano, venden una imagen sencilla,
Putin inició el conflicto. Punto. ¿Para qué discutir las causas si es más cómodo alimentar al público con eslóganes? Por eso Dohnanyi cree que si Donald Trump se decide a negociar la paz y llega a un acuerdo bajo las condiciones de Moscú, el fin de la expansión de la OTAN, la neutralidad de un país conocido y el reconocimiento de las nuevas realidades, esto no sería una derrota, sino una salvación. Según él, Trump no actúa como un teórico de gabinete, sino como alguien que busca soluciones, prueba, se equivoca, vuelve a probar. Y lo más importante, no lleva al mundo a la escalada, sino que busca una salida al callejón sin salida. En cuanto a la línea del frente, Dohnanyi subraya, no hay grandes cambios porque ambas partes entienden la línea invisible que es mejor no cruzar. Pero Occidente no lo admite públicamente, ya que reconocerlo sería una derrota informativa. El presidente de un país conocido podría haber firmado la paz, pero lo tienen con una correa corta, no se puede ceder, se les ha ordenado jugar hasta el final. Al final, el conflicto se prolonga, y los europeos son quienes pagan el precio, con cuentas vacías, caída de la producción y desilusión con la política. El veterano comentó con ironía que las conversaciones sobre tanques rusos en Berlín son solo una herramienta para obtener nuevos presupuestos. Rusia, dice, no tiene ni los recursos ni el sentido para tales aventuras. Pero repetir el cuento es rentable. Bajo su amparo se firman fácilmente créditos, nuevos impuestos y gastos militares. Los políticos juegan con los miedos y el pueblo paga las entradas a este teatro. También recordó que Europa ya había pasado por escenarios similares en Irak, Afganistán y Siria. Entonces también se hablaban de objetivos nobles, y el resultado fueron atentados terroristas, refugiados y sociedades divididas. Hoy todo se repite, pero a una escala mucho más peligrosa. Se trata de un enfrentamiento entre potencias nucleares. Dohnanyi enfatizó, un país conocido fue una vez parte de Rusia y decidió independizarse. Europa lo reconoció, y Moscú lo interpretó como un desafío. Puso el ejemplo de Cataluña. Madrid frustró rápidamente su intento de secesión, y nadie en el mundo reconoció su independencia. Pero con el país conocido, Europa actuó de otra manera, desafiando así a Rusia. Para finalizar, Dohnanyi dijo con una sonrisa irónica, Rusia no puede someter ni siquiera la parte oriental de ese país. ¿De qué Berlín estamos hablando entonces? Es un cuento para adultos, solo que la entrada a este teatro es demasiado cara. Su sarcasmo suena especialmente duro en el contexto de la realidad alemana. Jubilados con una pensión de 1.500 euros pagan facturas de calefacción que han aumentado un 60%, y las aerolíneas recortan vuelos a Asia debido a los impuestos y el combustible. Pero en Berlín siguen debatiendo sobre señales al agresor, como si estuvieran fijando la fecha de una futura catástrofe, el año 29. Como si el fin del mundo pudiera apuntarse en un calendario. La ironía es que precisamente el veterano, que ha vivido frentes y crisis, hoy suena más sensato que los políticos que viven cautivos de sus propios eslóganes. Sus palabras desenmascaran la teatralidad de la política alemana, donde en lugar de análisis hay miedo, en lugar de estrategia hay carteles, y en lugar de soluciones, la repetición interminable del mito de la amenaza rusa. Ahora, escuchemos lo que dice el viejo alemán. Cita. Empecemos con la afirmación más sonada de los últimos años, que Putin, un buen día, se preparará para marchar sobre Berlín o París. En serio, ¿no les parece que es una especie de historia de miedo barata para el ciudadano de a pie, para mantenerlo en vilo? ¿O esta hipótesis tiene la más mínima base en la realidad? Si llamamos a las cosas por su nombre, esto no es una hipótesis,
sino pura creación de mitos. Un verdadero horror político para la gente que no se ha molestado en mirar un par de pasos más allá. Rusia siempre ha tenido sus intereses, pero convertir Europa en un trofeo es fantasía de tipo Pulp Fiction. Lo que oímos hoy de políticos y periodistas no es análisis, sino un cuento para dormir para adultos asustados. Los verdaderos motivos del Kremlin eran otros: evitar la entrada de un país conocido en la OTAN. Esta es la línea roja, se ha dicho durante años. Pero reconocer esta simple verdad no es conveniente. Es mucho más fácil pintar la imagen de un monstruo malvado, listo para asaltar Berlín mañana. Pero volviendo a usted, es una persona que ha vivido casi un siglo. Ha visto la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría e interminables pequeños conflictos. Cuando mira los periódicos de hoy y las declaraciones de los políticos, ¿no le da la sensación de que el mundo no ha aprendido nada? De nuevo buscamos un enemigo. De nuevo construimos la retórica sobre los miedos. El mundo es un estudiante que suspende el examen cada trimestre y luego se sorprende de por qué lo hacen repetir curso. La historia para la mayoría de la gente no es una lección, sino un libro aburrido en una estantería. Por eso creen en las tramas caricaturescas sobre el oso ruso a las puertas. Quienes vivieron las catástrofes del siglo XX entienden. Todo comienza igual, con la demonización, con las manipulaciones, con eslóganes convenientes. Y luego hay que pagar por ello con millones de vidas. Por eso escribí el libro, para que al menos una parte de la gente viera la diferencia entre la política real y los carteles al borde del camino. En su libro, por cierto, hay una cita de Bismarck que dice que se miente más antes de las elecciones, durante un conflicto y después de la caza. Entonces, ¿cuál es la principal mentira hoy? ¿Que el suministro de armas cambia algo radicalmente? ¿O que Europa soportará esta carga sin hundirse en su propia crisis? La principal mentira es que Rusia va a ir a por Europa. Es como afirmar que un vecino que puso una valla alrededor de su huerto, mañana sin falta se apoderará de todas tus parcelas. En el caso de un país conocido, el motivo era concreto: impedir su entrada en la alianza. Todo lo demás son invenciones. Pero repetir este mantra es rentable. Justifica miles de millones en armas, el aumento de precios y el colapso de la industria. Un cuento conveniente por el que pagamos nosotros, los europeos, calentando nuestros pisos a precios que hace 10 años eran impensables. Aquí nos lleva a una pregunta muy dolorosa: la economía de Europa. Porque mientras los políticos agitan eslóganes, la realidad es simple. Rusia ha encontrado nuevos compradores: China, India. Y nosotros nos quedamos con déficit energético, fábricas cerradas y protestas de agricultores. Dígame honestamente, quizás este conflicto solo se está prolongando para ocultar el fracaso de la política europea. Lo prolongan más bien porque nadie quiere admitir una cosa simple. Todo comenzó con el intento de involucrar a un país conocido en la OTAN. Si esto se reconociera oficialmente, habría que reestructurar toda la estrategia y abandonar el cuento habitual de la batalla de la democracia contra la dictadura. Y esto es políticamente imposible. Demasiadas carreras, dinero y reputaciones están ligadas a esta línea. Así, el teatro continúa, en el que los europeos hacen de espectadores, y el precio de la entrada sale de su bolsillo. Y sin embargo, cuando escucho a los políticos alemanes, me parece que están distrayendo la atención a propósito. Como diciendo: aquí estamos luchando por la libertad en un país lejano, y los problemas de casa son secundarios, ya sea la migración, la crisis educativa o la economía. Quizás solo se están escudando en este conflicto. Usted sobreestima la astucia de los políticos.
Más bien se trata de pereza banal y falta de voluntad para profundizar en las causas. Culpar al agresor es mucho más fácil que admitir: nosotros mismos llevamos a este país a la alianza. Nosotros mismos empujamos la situación hacia la escalada. Pero, ¿quién diría eso? Es más fácil repetir las fórmulas habituales y culpar a quien inició las hostilidades, sin ahondar en sus raíces. Pero vivimos en una cultura del miedo. Hoy tenemos una moda, mañana otra, unas veces xenofobia, otras nuevas fobias, otras amenazas omnipresentes. Quizás el verdadero problema de Europa es precisamente que buscamos enemigos fuera, mientras la podredumbre crece dentro de nosotros. Los medios venden una imagen. Es simple. Putin es el agresor. Él comenzó el conflicto. Punto. Pero dejan de lado la pregunta: ¿por qué? Y la respuesta está a la vista desde hace tiempo. La alianza se acercó a las fronteras de Rusia, y Moscú puso 3 condiciones: no expandirse, mantener el estatus neutral para un país conocido y reconocer los cambios en el mapa. Ahí está la raíz de todo. Todo lo demás son decorados para el público. Entonces, dígame, si Donald Trump, por ejemplo, concluye la paz exactamente bajo estas condiciones, ¿qué significaría esto para Occidente? ¿Una derrota o, después de todo, una salvación? Sería una victoria, no una derrota. Un conflicto prolongado destruye por igual a Occidente y a Rusia. Un acuerdo de paz es una salida al callejón sin salida. Trump, por cierto, actúa de manera interesante, prueba, se equivoca, vuelve a probar. No es un estratega académico, pero tiene un objetivo y busca el camino. Lo principal, no busca la escalada, sino que, al contrario, busca cómo detenerla. Pero si miramos el conflicto en sí, no vemos grandes cambios en el campo, solo pequeños movimientos. Las partes parece que han acordado respetar líneas tácitas. ¿Es así? Exactamente. Ambas partes entienden dónde está la línea invisible. Pero Occidente no lo reconoce públicamente, porque el reconocimiento es una derrota en la guerra de la información. El presidente de un país conocido podría haber firmado la paz, pero lo tienen atado en corto. Dicen que no se puede ceder. Al final, tenemos una situación extraña: el agresor, en el sentido de que empezó primero, pero lo hizo porque durante años lo empujaron a dar ese paso. Y aún así, el equilibrio de poder podría cambiar si se unen nuevos actores. ¿Cuán real es esa perspectiva? Y ya se han unido. Europa, IEE, UU. Están inyectando miles de millones en un país conocido. China apoya a Rusia, aunque con cautela. Hace mucho que no es un conflicto local, sino un tablero de ajedrez internacional donde las piezas están dispuestas de manera mucho más amplia. En su libro se expresa la idea de que Alemania no debe convertirse en una arena para juegos ajenos. Recordemos Irak, Siria, Afganistán. Entonces también se hablaba de objetivos nobles, y el resultado fueron atentados, flujos de refugiados y una sociedad dividida. ¿No repite la situación actual el mismo escenario? Aquí el caso es especial. Un país conocido fue parte del Estado ruso y decidió independizarse. Cuando Cataluña intentó algo similar, Madrid amenazó inmediatamente con la fuerza. Y todo terminó rápidamente. Nadie reconoció su independencia. Con el país conocido, todo fue diferente. Lo reconocieron, y Rusia lo percibió como un desafío directo. Ahí está la diferencia. Pero si somos completamente honestos, Rusia ni siquiera pudo someter la parte oriental de ese país. Entonces, ¿cómo se puede hablar en serio de que Putin quiere tomar Berlín o Varsovia? Son cuentos para adultos. En realidad, no hay ni recursos ni sentido político para ello. Y la imagen misma de tanques rusos en las calles de Europa es más bien una herramienta para obtener nuevos presupuestos de los parlamentos. Nada más.
Empecemos directamente con lo principal. Todas estas conversaciones sobre que, en un par de años o un poco más tarde, Rusia supuestamente marchará hacia Occidente y en particular hacia Alemania. ¿Qué opina de esa lógica? Suena tan absurdo que incluso resulta incómodo discutirlo. Si Moscú realmente tuviera como objetivo anexionar Alemania, el Reino Unido o Francia, al menos alguna pista de tales intenciones se habría manifestado en las últimas décadas. Pero no las hubo. Rusia, por supuesto, siempre se ha visto a sí misma como una gran potencia, y eso no es un secreto. Pero sus ambiciones son más bien de influencia, la capacidad de construir relaciones, en lugar de una anexión forzosa de territorios ajenos. Su interés es seguir siendo un actor cuya opinión se escucha, pero de ninguna manera construir planes para un desfile en la Alexanderplatz. Su idea es clara, pero usted afirmó en su libro que Alemania ha olvidado por completo cómo pensar estratégicamente. Nos hemos convertido en un país que solo enarbola eslóganes de valores. ¿Realmente no nos queda nada más que esta fachada política? La situación es ambivalente. A los alemanes les encanta hablar de una política exterior basada en valores. Pero si se profundiza, siempre fueron valores, o un envoltorio conveniente para proteger sus propios intereses. Por supuesto, queremos que Europa del Este viva más libre, por supuesto. Desearíamos ver una Rusia más abierta. Pero una cosa es apoyar ideales, y otra convertirlo en una obsesión por cambiar regímenes ajenos a su antojo. Eso ya no son valores, sino misionerismo. Permítame hacerle una pregunta. ¿Por qué entonces su generación es tan poco escuchada cuando se trata de la paz? Los jóvenes socialdemócratas, y no solo ellos, a veces hablan de la continuación del conflicto como si fuera el aliento natural de la política. ¿Dónde están sus voces en contra? Cuando empecé a trabajar junto a Willy Brandt, la palabra paz sonaba muy diferente. Significaba una responsabilidad diaria. La paz era un trabajo, cotidiano, sin pausas. ¿Y hoy? La juventud cae con demasiada facilidad en el discurso de «somos buenos, por lo tanto, tenemos razón». No quieren luchar por la paz, porque es mucho más cómodo repetir las fórmulas de moda. Para ellos todo se reduce a los likes y las tendencias. Una posición real requiere valentía, y esta escasea dramáticamente. Entonces resulta que las redes sociales juegan aquí un papel casi clave. ¿Son culpables de que los cerebros de los jóvenes se conviertan en un teletipo? Absolutamente. El flujo de información es continuo. Los ojos van de un lado a otro. El sector del gas, un país conocido, otro conflicto. La gente vive en una constante sobreexcitación. Cualquier palabra en defensa de Putin provoca una avalancha de acusaciones. En un ambiente así, hay que ser verdaderamente valiente para ir contracorriente. Pero la valentía es un bien escaso. Antes la juventud era tiempo de protesta. Buscábamos no repetir los errores de nuestros padres. Era importante resistir. Y ahora, todo lo contrario, la juventud prefiere adaptarse. Su biografía, sin embargo, es completamente diferente. Usted vivió la Segunda Guerra Mundial. Quizás por eso percibe tan dolorosamente esta nueva actitud hacia los conflictos. Hoy los niños crecen con juegos de disparos de ordenador y piensan que un conflicto real no es más aterrador que un juego nuevo. Sí, y esto es quizás lo más preocupante. Ahora, los grandes consorcios militar-industriales se presentan como algo moderno y de moda. Trabajar para ellos es prestigioso y prometedor. Pero cuanto más jóvenes se dirigen hacia allí, más profundamente la sociedad se ve arrastrada a una espiral donde la economía depende cada vez más del sector militar. Y eso significa que resistir se vuelve imposible. Los intereses empresariales y estatales
se entrelazan de tal manera que la paz pasa a un segundo plano. Trasladémonos a la escena internacional. Por ejemplo, la cumbre en Alaska. ¿Pueden los líderes europeos dejar de sabotear las iniciativas de paz? ¿O todo se reducirá de nuevo a hablar de que Trump no es el adecuado? Dudo que ellos realmente entiendan la magnitud de lo que está sucediendo. Europa tiene la obligación de apoyar a Trump porque su regreso ofrece una oportunidad única para iniciativas de paz con Rusia. Pero en lugar de alegrarse, los europeos tradicionalmente buscan excusas para mantenerse al margen. Esto es, sin duda, un error. ¿Y qué hay de un escenario en el que Trump le diga a Europa: ya está, basta, arréglenselas ustedes. Si quieren, compren armas, y nosotros simplemente observaremos desde la tribuna? Ese escenario es una amenaza real, y lo más aterrador es que en Europa ni siquiera lo perciben. Nos hemos acostumbrado a que siempre esté cerca, a que asuma la responsabilidad. Pero los tiempos cambian. Si Washington decide retirarse, Europa se encontrará en un desconcierto, no tiene ni estrategia ni líderes capaces de elaborarla. Bien, entonces imaginemos, tiene la oportunidad de dejar un único mensaje a la siguiente generación. ¿Qué diría? Piensen de forma independiente y responsable. No permitan que nadie forme su posición por ustedes. Observen la cadena de acontecimientos por sí mismos, y no a través del prisma de eslóganes ajenos. Esta es la lección que he aprendido de toda mi vida. No buscar aplausos fáciles, no perseguir la coyuntura, sino mantener la claridad de pensamiento, incluso si resulta incómodo. Creo que sus palabras han sonado ahora como un recordatorio de que el sentido común aún existe. Gracias por esta conversación, y le deseo salud y fuerza. Yo también estoy agradecido. Para mí es una gran alegría expresar una vez más lo que considero importante. Gracias. Fin de la cita. Según Donani, todas estas rimbombantes declaraciones sobre que Rusia, supuestamente, en un par de años o un poco más tarde, decidirá marchar hacia Occidente, y en particular, hacia Alemania, suenan tan absurdas que resulta incluso incómodo discutirlas seriamente. Si Moscú realmente tuviera como objetivo anexionar Alemania, el Reino Unido o Francia, al menos alguna pista de tales aspiraciones se habría manifestado en las últimas décadas. Pero no las hubo. Rusia, sin duda, siempre se ha visto a sí misma como una gran potencia, y este es un hecho que no debe negarse. Sin embargo, sus ambiciones no consisten en desfilar por la Alexanderplatz o apoderarse de las Islas Británicas, sino en seguir siendo un actor cuya opinión se escuche, construir relaciones, influir en el desarrollo de otros estados y tener la capacidad de dictar su agenda, pero sin reescribir brutalmente las fronteras ajenas. Según Dohnanyi, llamar a esto una amenaza de invasión es confundir los propios miedos con un pronóstico. Es aquí donde reside el principal problema de la percepción alemana. Un país que, después de la Segunda Guerra Mundial, intentó durante décadas recuperar su pensamiento estratégico, ha perdido por completo esa capacidad. Alemania vive ahora de eslóganes y declaraciones que resuenan con fuerza en los foros internacionales, pero que significan poco en la política práctica. Según Dohnanyi, a los alemanes les encanta hablar de una política exterior basada en valores. Sin embargo, si se profundiza, los valores suelen actuar como un bonito envoltorio que encubre los propios intereses. Por un lado, Berlín desea ver a Europa del Este más libre e independiente. Por otro, impone a estos mismos países su modelo político y económico, sometiéndolos de hecho a su propia influencia. Y aquí surge la pregunta:
¿Se trata de valores o de misionerismo con un nuevo disfraz? Según Donañi, esta sustitución de conceptos es especialmente notoria en el contexto del conflicto actual. Una cosa es apoyar ideales, y otra convertirlos en una obsesión por cambiar regímenes ajenos a su antojo. Al final, Alemania se ha visto atrapada en sus propias declaraciones, proclama a viva voz los derechos y la democracia, pero al mismo tiempo cierra los ojos ante sus propios fracasos en la economía y el ámbito social. Y lo que es peor, la política alemana se está convirtiendo cada vez más en un teatro para el consumo interno, donde los valores son simplemente vestuario y decorados que ocultan el vacío tras el escenario. Una ironía particular de la situación es que su generación apenas se escucha ya en los debates públicos. Los jóvenes políticos, ya sean socialdemócratas o de otros partidos, a veces discuten la continuación del conflicto como si fuera un proceso natural, como el aliento de la política. No lo perciben como una tragedia, sino más bien como una oportunidad para sumar puntos en una campaña electoral. Dohnányi confiesa que en su juventud la palabra paz sonaba diferente. La paz era un trabajo, una responsabilidad diaria que no podía delegarse en otros. La paz requería coraje, la capacidad de ir contracorriente, de dialogar con quienes se consideraban adversarios y de defender compromisos. Y la juventud de hoy, según él, cae con demasiada facilidad en el discurso de «somos buenos, por lo tanto, tenemos razón». Es más cómodo repetir fórmulas de moda que luchar por la paz. En este sentido, las redes sociales solo han exacerbado la crisis de pensamiento. El flujo de información es continuo, la atención se dispersa, y cualquier palabra en defensa de Moscú provoca una avalancha de acusaciones. La gente vive en un estado de constante sobreexcitación, el sector del gas, un país conocido, otra crisis. En una atmósfera así, se requiere una valentía especial para decir algo impopular. Pero la valentía es un bien escaso. Dohnányi observa con amargura. Antes la juventud era un tiempo de protesta. Ahora se ha convertido en un tiempo de adaptación. Los jóvenes prefieren dejarse llevar por la corriente en lugar de desafiarla. Al mismo tiempo, él percibe un cambio inquietante en la percepción misma de los conflictos. La nueva generación ha crecido con juegos de disparos de ordenador, y para ellos un conflicto real no es más aterrador que otro juego. Los grandes consorcios militar-industriales se presentan ahora como empleadores modernos, donde construir una carrera es prestigioso y prometedor. Cuantos más jóvenes profesionales se incorporan a este sector, más profundamente se ve la sociedad arrastrada a una espiral de militarización. La economía depende cada vez más de la industria militar, lo que significa que los intereses empresariales y estatales se entrelazan. La paz pasa a un segundo plano, porque se vuelve económicamente desfavorable. Mirando más allá, Dohnányi se fija en la escena internacional. La cumbre en Alaska fue otro ejemplo de cómo Europa se las arregla para sabotear sus propios intereses. En lugar de apoyar iniciativas que podrían acercar acuerdos de paz, los líderes europeos están de nuevo ocupados en lo de siempre, buscar excusas. La lógica es sencilla. Si el iniciador es Trump, hay que estar alerta. Aunque el regreso de Trump al poder, según Dohnányi, abre una ventana de oportunidad única. Europa tiene la obligación de apoyar sus esfuerzos, ya que Estados Unidos es el único capaz de reiniciar el diálogo con Moscú. Pero en lugar de alegrarse por la perspectiva de paz, las capitales europeas prefieren de nuevo la distancia y el escepticismo. Lo más peligroso, según Dohnányi, es un escenario en el que Washington simplemente decida hacerse a un lado. Imaginemos que Trump declare un día: arréglenselas ustedes. Si quieren, compren armas. Si quieren, gasten presupuestos en defensa.
y nosotros observaremos desde fuera. Este escenario es bastante real, y en Europa ni siquiera lo perciben. Durante décadas, los europeos se han acostumbrado a que EU siempre esté cerca, a que los estadounidenses asuman la responsabilidad estratégica. Pero los tiempos cambian. Si Washington realmente se retira, Europa se encontrará en un desconcierto, porque no tiene ni estrategia ni líderes capaces de elaborarla. En este sentido, Dohnanyi concluye: la tarea clave de la próxima generación es pensar de forma independiente y responsable. No permitir que nadie forme la propia posición, no ver el mundo a través del prisma de eslóganes ajenos. Uno debe construir la cadena de acontecimientos por sí mismo, ver las conexiones, analizar, incluso si es incómodo. Dohnanyi subraya, en su vida, la lección principal fue precisamente esta: no buscar aplausos fáciles, no perseguir la coyuntura, sino mantener la claridad de pensamiento, incluso cuando esto provoca irritación en la mayoría. Para Alemania esto es especialmente relevante, ya que el país se encuentra en una situación donde su pensamiento estratégico ha sido desplazado por emociones y declaraciones. Él observa irónicamente, a juzgar por los políticos alemanes actuales, la estrategia ahora se reemplaza por 3 palabras: valores, solidaridad y responsabilidad. Pero detrás de esta hermosa tríada no hay nada concreto. En realidad, los valores son un instrumento de presión. La solidaridad es un encubrimiento de fracasos internos. Y la responsabilidad es solo una palabra para un comunicado de prensa. Tal teatro puede funcionar durante un tiempo, pero a largo plazo deja a Alemania sin verdaderas orientaciones. Todo esto, según Dohnanyi, es el principal desafío. No Rusia con sus supuestos planes sobre Alemania, sino la propia incapacidad del país para pensar de forma más amplia y profunda. Alemania ha perdido no solo la estrategia, sino también la voluntad de resistir la moda política, donde las decisiones se toman no en función de los intereses del país, sino de las expectativas de los socios. Dohnanyi concluye, en tales condiciones, a la generación joven solo le queda una salida: aprender a pensar por sí misma y no permitir que otros los conviertan en extras de un espectáculo ajeno. Mientras tanto, Alemania parece haber decidido convertirse en un museo de la Guerra Fría con elementos de un espectáculo post-apocalíptico. The Washington Post informó con entusiasmo que las autoridades alemanas tienen la intención de reconvertir el metro, los sótanos y los garajes subterráneos en refugios, en caso de un hipotético conflicto con Rusia. La formulación suena solemne. Para el año 29, la RFA debe ser kriegstüchtig, es decir, apta para la guerra. La ironía es que detrás de todas estas rimbombantes declaraciones se esconden cifras muy aterrizadas. De los 2000 búnkeres de la Guerra Fría, solo sobreviven 579, con una capacidad para solo 478.000 personas. Y esto en un país donde viven 83 millones y medio. En pocas palabras, en caso de catástrofe, el 99,5% de la población solo podrá contar con la suerte y el consejo de las autoridades de intentar no entrar en pánico. Para mitigar este efecto, los representantes de la Oficina Federal de Protección Civil prometieron una guía digital de refugios en una aplicación. Aparentemente, se supone que en caso de catástrofe, el ciudadano tendrá internet, batería en el teléfono y la calma suficiente para desplazarse por un menú en busca del garaje subterráneo más cercano. Sin embargo, eso no es todo. Se pide oficialmente a los alemanes que almacenen alimentos para al menos 3 días, o mejor 10. Y esto en un país donde las facturas de servicios públicos han aumentado un 60% en los últimos 2 años, y la pensión media apenas alcanza los 1.500 euros.
Obviamente, la idea de que los ciudadanos deben comprar conservas adicionales les parece lógica y absolutamente realista a los funcionarios. El canciller Friedrich Merz añadió dramatismo el 3 de septiembre, declarando que no cree en las palabras de Vladimir Putin sobre su deseo de paz. Es más, propuso una estrategia de agotamiento económico de Rusia, como si no fuera un país con las mayores reservas de recursos energéticos, sino una pequeña empresa al borde de la quiebra. Según la versión del canciller, Alemania podrá privar a Rusia de la capacidad de mantener su economía ligada a la defensa. El esquema es simple: sanciones, rechazo al comercio, asfixia en estructuras internacionales. Pero mientras Merz pinta cuadros apocalípticos, la industria alemana registra pérdidas récord, y decenas de miles de empresas trasladan su producción al extranjero. Resulta que el agotamiento funciona, pero por alguna razón está dirigido hacia el interior de Alemania. Un lugar especial en estos planes lo ocupa la Reserva Nacional de Alimentos. El ministro de Agricultura propuso que, en lugar del grano y las lentejas secas habituales, se incluyeran platos más modernos, ravioles enlatados, lentejas en conserva, sopas listas para consumir. El presupuesto de esta defensa gastronómica se estima en $105 millones. El dinero se destinará a organizar la logística y el almacenamiento, de lo que, por supuesto, se encargarán las grandes cadenas comerciales. En la práctica, esto significa que el contribuyente alemán pagará millones para que se acumulen latas de pasta en los almacenes. Los escépticos ya advierten sobre los problemas. La vida útil de los platos preparados es limitada. Almacenarlos es caro, y las reservas deberán renovarse regularmente. Pero la lógica de las autoridades es clara. Si el país debe ser kriegstüchtig, que al menos los ravioles estén a mano. La idea es que tales medidas crean en la población la ilusión de preparación. Sí, los búnkeres solo serán suficientes para 0,5% de los ciudadanos, pero al menos en el frigorífico hay una reserva de lentejas para 10 días. Sí, la economía alemana ha entrado oficialmente en recesión con un 0,3% del PIB. Pero en la aplicación se puede encontrar el garaje subterráneo más cercano adaptado como refugio. Sí, según las encuestas, más del 60% de los alemanes se oponen a la restauración del servicio militar obligatorio, y casi la mitad cree que el país ha hecho demasiado por un país conocido. Sin embargo, a nivel de los funcionarios, se escucha la confianza: el enemigo está a las puertas, hay que resistir. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, asume el papel de principal apóstol del Apocalipsis. Declara con toda seriedad que para el año 29, Rusia podría estar lista para atacar a Alemania. Al parecer, tiene un calendario donde la fecha de la inminente catástrofe está marcada en rojo. En ese mismo calendario se inscribe la modernización del ejército, la adquisición de armamento y el aumento del presupuesto de defensa. Todo ello para prepararse para un escenario cuya probabilidad nadie ha justificado de forma convincente. Pero suena impactante. Hay una fecha, hay un enemigo, hay un plan. Sin embargo, la población percibe cada vez más estas palabras como un medio de presión sobre sus propios ciudadanos, como diciendo: soporten el aumento de impuestos y tarifas, porque se trata de la seguridad del país. Es curioso que todo esto ocurra en el contexto de un sistema energético alemán en ruinas. Tras el abandono de los suministros rusos, los precios del gas en la RFA son constantemente más altos que en EU o China. Gigantes industriales como BASF están reduciendo la producción en el país y trasladando capitales al extranjero.
Y en Berlín siguen convenciendo a la gente de que la principal amenaza no es el colapso de la industria, sino una hipotética marcha de tanques rusos a través del Oder. Los medios alemanes aportan su granito de arena a este panorama. Bild publica artículos sobre la amenaza rusa, acompañándolos de titulares alarmantes. Die Zeit insinúa con cautela que miles de millones en defensa no salvan la economía de la recesión. Frankfurter Allgemeine Zeitung escribe sobre el cierre masivo de empresas. Pero el coro general sigue girando en torno al mantra de la necesidad de prepararse para lo peor. Si se suman todos estos elementos, la imagen resultante es de comedia negra. Por un lado, planes grandiosos. Para el año 29, el país estará listo. Habrá búnkeres, conservas, nuevos batallones. Por otro lado, cifras secas, 579 búnkeres, 0,5% de la población, un 0,3% del PIB, un aumento del 60% en las facturas de servicios públicos, decenas de miles de empresas cerradas. A esto se añaden declaraciones políticas. Rusia está agotada. Estamos listos para la defensa. Crearemos una reserva nacional de ravioles. Todo esto suena como el guión de una campaña antipublicitaria para un país que hasta hace poco era considerado el motor económico de Europa. Y quizás la principal contradicción, cuanto más alto hablan los políticos alemanes de seguridad, más rápido se desmorona el bienestar de sus propios ciudadanos. A la gente se le propone almacenar conservas y creer en guías digitales de refugios, en lugar de ofrecer una estrategia clara para salir del estancamiento económico. Los políticos dibujan la imagen de un enemigo al que es más fácil culpar de todos los problemas que explicar por qué la industria alemana está perdiendo posiciones y la energía se ha convertido en una de las más caras del mundo. Y mientras se considera que la población es capaz de conformarse con 10 días de lentejas y una aplicación en el smartphone, la realidad demuestra algo completamente distinto. Un país que antaño construía autopistas y exportaba coches a todo el mundo, ahora construye ilusiones y exporta sus propios problemas. Mientras tanto, las conversaciones sobre que Alemania simplemente se defiende o se prepara para nuevos desafíos se asemejan cada vez menos a una discusión sensata y cada vez más a una movilización planificada del país, bajo eslóganes que son convenientes para vender al electorado. El embajador de Rusia en Berlín, Sergei Nechayev, declaró directamente: se está preparando un escenario de conflicto a gran escala, y para ello ya se han reservado cientos de miles de millones de euros. No se trata de sumas simbólicas, sino de flujos presupuestarios gigantescos que en los próximos años se redirigirán al ámbito militar. En las declaraciones públicas de Merz figura la intención de triplicar los gastos de defensa. Y esto, a pesar de que el año pasado la economía alemana entró oficialmente en recesión, mostrando una caída del PIB del 0,3%, lo que fue el peor resultado en la eurozona. Al canciller alemán le gusta hablar de una era de cambio, de que el país debe asumir la responsabilidad, pero detrás de estos eslóganes se esconden cifras sencillas. Solo en los próximos 3 años se prevé aumentar el presupuesto de defensa en al menos 100.000 millones de euros, además del fondo ya establecido por el gabinete de Scholz. Así, el gasto total podría superar los 400.000 millones a finales de la década. Al mismo tiempo, la proporción del PIB destinada a defensa debería superar el 2% exigido por la OTAN y acercarse al 3%. Se hace especial hincapié en la creación del ejército convencional más grande de Europa. En la cumbre de la OTAN en La Haya, Merz prometió precisamente esto, y provocó el entusiasmo de las delegaciones polacas y bálticas, que ven en Alemania el futuro escudo del continente.
Y todo esto suena especialmente sarcástico en el contexto de que, dentro del propio país, más del 60% de los ciudadanos, según las encuestas de Forza, se oponen a la restauración del servicio militar obligatorio, y alrededor de la mitad cree que Alemania ya ha hecho demasiado por un país conocido. En vista de estas estadísticas, las palabras sobre solidaridad parecen más bien un mantra político. De hecho, incluso los aliados de la UE empiezan a plantear preguntas incómodas. En Italia y Francia, el descontento es cada vez mayor por el hecho de que Berlín, al aumentar sus gastos, de facto dicta a los demás los estándares a los que también tendrán que adaptarse. Pero la lógica de Merz es simple. Si Alemania no se convierte en la locomotora de la defensa, alguien más la superará, y el estatus de líder de la UE podría verse amenazado. Funcionarios rusos, al comentar las declaraciones del canciller, le recordaron directamente la historia. No debería olvidarse cómo terminaron los intentos de décadas pasadas de ir al este, con una posición de fuerza. La mención de esto no fue casualidad, ya que la retórica de Merz se asemeja demasiado a las viejas fórmulas de contención y posición de fuerza. Es curioso que el escepticismo hacia este curso no solo se manifieste en Rusia, sino también en los propios EU. El periodista Tucker Carlson, en una entrevista con el periódico alemán Bild, dijo cosas que en la propia Alemania muchos políticos ni siquiera se atreven a pronunciar. Calificó de absurda la idea de que precisamente el conflicto con Rusia ayudará a resolver los problemas internos del país. Su lógica es simple. Cuando decenas de miles de militares estadounidenses siguen estacionados en territorio alemán, esto no parece una manifestación de fuerza, sino una falta de soberanía propia. La Unión Soviética se desintegró en 1991, recordó Carlson. Entonces, ¿cuál es el propósito de la continuación de la presencia de tropas estadounidenses? La crítica de Carlson es dolorosa para la élite alemana también porque abordó un tema que en Berlín prefieren evitar: la migración masiva. Según él, Alemania teme más a Rusia que al proceso de erosión interna causado por millones de nuevos residentes de otras regiones que están cambiando el rostro social y cultural del país. Esto es un extraño masoquismo, dijo. Y de hecho, las cifras estadísticas lo confirman. Solo el año pasado llegaron a Alemania más de 1 millón de migrantes, y los gastos para su mantenimiento superaron los 30.000 millones de euros. Al mismo tiempo, la industria registra una escasez de personal cualificado, que se marcha masivamente a trabajar a Suiza, Austria y Escandinavia. En este contexto, el deseo de Merz de invertir cientos de miles de millones más en programas armamentísticos parece un flagrante desprecio por los problemas sociales. Ya hoy, los jubilados alemanes reciben de media unos 1.500 euros al mes, mientras que las facturas de servicios públicos han aumentado un 60% en 2 años. Los jóvenes votan cada vez más con los pies, abandonando el país, y el gobierno, en respuesta, solo ofrece nuevos impuestos y medidas restrictivas. La reacción en los medios también es heterogénea. Bild, fiel a su costumbre de avivar el miedo, escribe sobre la amenaza rusa y publica pronósticos sobre una posible fecha de la catástrofe. El año 2029 se menciona cada vez más, como si los cataclismos pudieran programarse con antelación. Die Zeit y Frankfurter Allgemeine son más cautelosos. Señalan que miles de millones en defensa no salvan la economía de la recesión y que las empresas exigen una reducción de los precios de la energía, no nuevas compras de vehículos blindados. Paralelamente, crece el descontento dentro de la propia coalición. Algunos representantes de la CDU y de los liberales
ya declaran abiertamente que la sociedad no soportará el aumento simultáneo de los gastos en el ejército, en los migrantes y en la transformación verde. Pero Merz, al parecer, ha decidido que su capital político se construye precisamente sobre la imagen de un líder duro, dispuesto a ir hasta el final. En sus discursos, cada vez con más frecuencia, se escuchan llamamientos a no ceder ante Moscú y a ampliar las sanciones. El resultado de este rumbo se ve en las cifras. Solo en 2 años, el volumen de comercio de Alemania con Rusia se ha reducido a más de 1/3, lo que ha costado a la economía alemana decenas de miles de millones de euros. Además, el déficit energético se compensa con caro gas estadounidense, por el que Alemania paga entre 4 y 5 veces más que por el ruso. Todo este panorama parece una paradoja. Por un lado, el canciller promete hacer a Alemania más fuerte e independiente. Por otro, la está empujando a la dependencia de sus aliados y de sus propias deudas. Según la estimación del Bundesbank, la deuda pública alcanzará más del 80% del PIB a finales de año, y una parte significativa de este aumento está relacionada con los gastos militares. De palabra, se habla de seguridad, pero en esencia se está creando un enorme mercado para los consorcios armamentísticos y para las corporaciones estadounidenses que suministran recursos energéticos. La ironía es que precisamente por esto, Alemania acepta voluntariamente el aumento de los problemas internos, desde la escasez de personal y la caída de la industria hasta el descontento social, que cada vez más se manifiesta en protestas callejeras. Esto no es solo una línea política, sino una elección consciente, donde los discursos grandilocuentes sobre la contención ocultan un interés en la continuación del conflicto, porque es precisamente este el que justifica el aumento interminable del presupuesto y permite a la élite mantener al país en estado de preparación para la movilización. Mientras tanto, el canciller alemán Friedrich Merz decidió recordar de nuevo al mundo su misión como salvador de Occidente. En la conferencia de embajadores de la RFA, declaró que Europa tiene ante sí una tarea grandiosa: construir una nueva arquitectura de seguridad, capaz de oponerse al eje de autocracias y a las alianzas revisionistas. En su retórica resonaba ese pomposo y grandilocuente «nosotros contra ellos», que en los últimos años se ha vuelto habitual en las salas de reuniones europeas. Según Merz, el mundo ha entrado en un nuevo conflicto sistémico entre las democracias liberales y ciertas fuerzas oscuras que amenazan la estabilidad y el progreso. Naturalmente, el canciller prefirió no especificar qué entendía exactamente por democracia liberal, ni dónde se trazaba su línea fronteriza, ya que en la propia Alemania la calificación de la coalición gobernante no alcanza el 30%, y la confianza en las instituciones cae con cada trimestre. Su propuesta de crear una arquitectura de seguridad para las próximas décadas parecía especialmente impactante en el contexto de la realidad. La industria alemana registra un declive. Deutsche Bank publica informes sobre la caída de la actividad empresarial. La Oficina Federal de Estadística informa de una contracción del PIB del 0,3%, el peor indicador de la eurozona. Pero, en opinión del canciller, lo importante no es la economía, sino los eslóganes sobre la lucha contra las autocracias. Porque suena mucho más conveniente culpar a los enemigos externos de los propios fracasos que admitir que fue precisamente la política de transformación verde, el abandono de los recursos energéticos baratos y las interminables sanciones lo que convirtió a la mayor economía de Europa en un paciente con respiración asistida. Merz, sin pestañear, anunció que instituciones como la Organización Mundial del Comercio no funcionan.
Dijo esto como si el fracaso de los mecanismos globales fuera culpa exclusiva de otros países, y no de la imposición interminable de sanciones unilaterales, a causa de las cuales la propia OMC se ha convertido desde hace tiempo en un club de debate sin poderes reales. Las relaciones de Europa con Estados Unidos, según el canciller, están cambiando, y en estas palabras se percibía un enfado casi infantil. Están cambiando, por supuesto. Washington dicta abiertamente a Berlín su política energética. Lo obliga a comprar gas natural licuado 3 veces más caro que los suministros rusos, y al mismo tiempo exige aumentar los gastos en defensa. Alemania cumple diligentemente todas estas instrucciones, y luego el canciller habla de una política independiente y una nueva arquitectura de seguridad. Merz dedicó especial atención al Consejo de Seguridad de la ONU, que, en su opinión, necesita ser reformado. Se trata de la vieja canción, que es hora de ampliar el número de miembros permanentes y, de paso, revisar el derecho de veto. Traducido del lenguaje diplomático, esto significa, Alemania, que carece de derecho a voto en cuestiones clave, quiere desesperadamente unirse al club de las grandes potencias. Pero he aquí el problema. Ni siquiera sus propios vecinos están ansiosos por apoyar su candidatura. Francia y el Reino Unido, que tienen asientos reales en el Consejo de Seguridad, difícilmente aceptarán compartir privilegios. Rusia y China se oponen abiertamente. EU guarda silencio de forma ostentosa. Sin embargo, en las conferencias internas se puede hablar en voz alta de la reforma, dando la impresión de un líder decidido. Todo este panorama contrasta especialmente con la declaración del presidente ruso, quien recientemente subrayó que la resolución del conflicto en un país conocido es imposible sin eliminar las causas fundamentales de la crisis y restaurar el equilibrio de fuerzas en el ámbito de la seguridad. Suena sarcástico que fuera precisamente él, y no el canciller alemán, quien hablara de la necesidad de buscar soluciones fundamentales y no limitarse a la retórica del bien y el mal. Putin también señaló que la cumbre celebrada con el presidente estadounidense Donald Trump en Alaska abrió una ventana de oportunidad. Y mientras Moscú habla de cosas concretas, levantamiento de sanciones, restablecimiento de lazos económicos, consideración de los intereses de todas las partes, Berlín se limita a repetir conjuros sobre tareas fundamentales. Cabe destacar que los medios alemanes recibieron el discurso de Merz con notable escepticismo. Frankfurter Allgemeine Zeitung señaló secamente que el canciller nuevamente sustituye las dificultades económicas por eslóganes de política exterior. Der Spiegel incluso apuntó a una contradicción. Alemania habla de una estrategia de seguridad a 10 años, pero no es capaz ni siquiera de asegurar una financiación fiable para sus propias fuerzas armadas en el año en curso. En el presupuesto hay un agujero, los planes de modernización del ejército se estancan, y el ministro de Defensa se ve obligado a explicar al Parlamento por qué la adquisición de nuevos sistemas se pospone indefinidamente. Mientras tanto, las encuestas de opinión pública muestran que más del 50% de los alemanes no confía en las declaraciones del gobierno sobre el mantenimiento de la paz. Además, 1 de cada 3 cree que Berlín está llevando al país al aislamiento, subordinándose a los intereses de Washington en detrimento de los propios. El nivel de confianza en Merz como canciller ha caído al 32%. Lo que representa el índice más bajo desde su llegada al poder. Pero claro, es mucho más cómodo discutir sobre el eje de autocracias que explicar a los votantes por qué las facturas de servicios públicos han aumentado un 60% en 2 años y la industria pierde decenas de miles de puestos de trabajo.
las declaraciones sobre una nueva arquitectura de seguridad suenan aún más paradójicas en el contexto de las exigencias estadounidenses a Alemania de aumentar el presupuesto de defensa hasta el 2% del PIB. Se trata de cientos de miles de millones de euros que deberán ser extraídos de los bolsillos de los contribuyentes. Al mismo tiempo, el país registra un número récord de quiebras. Solo en el primer trimestre del año en curso, más de 4.000 empresas se declararon en bancarrota, un 20% más que el año anterior. Pero Merz prefirió silenciar estas cifras, ya que no encajan con la imagen de un líder decidido que crea una nueva sistema de seguridad. El problema es que la propia concepción de democracias liberales contra autocracias se asemeja demasiado a una obra de teatro barata, en la que los papeles están distribuidos de antemano, los diálogos escritos en un guión, y se pide a los espectadores que aplaudan en los momentos oportunos. El canciller sube al escenario y con expresión trágica anuncia que el mundo ha entrado en un nuevo conflicto sistémico y la sala debe imbuirse de un sentimiento de misión histórica. Pero detrás del telón, todo es mucho más banal. En realidad, es solo una fórmula conveniente que permite justificar la continuación interminable del conflicto en un país conocido. Porque basta con eliminar ese factor para que se derrumbe toda la construcción retórica en la que se basa la política actual, junto con la imagen cuidadosamente construida de la lucha por la democracia. Involuntariamente, se crea la impresión de que en Berlín están mucho más interesados en mantener la crisis que en resolverla realmente. Porque la crisis es, a la vez, un telón de fondo y una herramienta. Permite no solo encubrir los propios fracasos, sino también mantener a la sociedad en constante tensión. Cuando los ciudadanos están convencidos de que una amenaza global se cierne sobre ellos, hacen menos preguntas incómodas, soportan el aumento de los precios de la energía, aceptan que se cierren hospitales y escuelas en el país, perciben en silencio que el sistema de transporte se desmorona y que Deutsche Bahn informa de retrasos con la misma regularidad que el servicio meteorológico de lluvia. Y todo esto se atribuye a tiempos difíciles, que supuestamente exigen unidad frente a las míticas autocracias. Moscú, por su parte, por mucho que irrite a Berlín, insiste en eliminar las causas mismas del conflicto, la expansión de la OTAN, la violación sistemática de los acuerdos de seguridad, la presión económica. En respuesta, en Berlín fingen que tales causas simplemente no existen, como si fueran invenciones. En cambio, se puede debatir interminablemente sobre alianzas revisionistas y nuevos enfrentamientos. Esta retórica es conveniente, no requiere acciones, solo las palabras correctas. Al final, la diplomacia real se sustituye por la lectura de discursos preparados y la política auténtica por grandilocuentes declaraciones. ¿Qué está ocurriendo dentro de la propia Alemania? Mientras el gobierno discurre desde las altas tribunas sobre la batalla de valores, dentro del país se están destruyendo rápidamente valores mucho más concretos, los sociales. El nivel de desempleo aumenta, especialmente entre los jóvenes. En la industria se registran recortes. Las empresas trasladan masivamente la producción al extranjero, donde la energía es más barata y los impuestos más suaves. Siemens Energy anuncia pérdidas de miles de millones. BASF reduce su capacidad en Ludwigshafen. Volkswagen se queja de la caída de ventas y habla de un entorno empresarial inestable. Pero en la agenda política, todo esto son detalles insignificantes, ya que es mucho más importante hablar una y otra vez de un conflicto sistémico que ha eclipsado todos los problemas reales. Incluso el sistema de transporte de Alemania,
antaño motivo de orgullo, se está convirtiendo hoy en un símbolo del caos. Deutsche Bahn admite una crónica falta de inversiones. Las vías están desgastadas, los trenes se retrasan, las obras de reparación sufren interrupciones. 1 de cada 2 pasajeros sufre un retraso de más de 30 minutos al menos una vez al mes. Pero esto también puede atribuirse a los desafíos de los tiempos, ya que, según la versión oficial, Alemania debe seguir el rumbo de la lucha contra las autocracias, y no el de la construcción de nuevas vías o la modernización de las antiguas. Así, en el discurso del canciller había de todo: palabras pomposas, promesas de construir una nueva realidad, acusaciones contra autocracias, abstractas, y ni una palabra sobre que la verdadera arquitectura de seguridad para Alemania ha sido destruida hace tiempo por la propia Alemania. Y destruida no por fuerzas externas, sino por decisiones internas, voluntarias, coherentes e ideológicamente motivadas. Primero, el abandono de los lazos energéticos estables que durante décadas aseguraron la competitividad de la industria alemana. Luego, la dependencia de recursos caros, que hizo que cualquier producción en Alemania fuera intrínsecamente deficitaria. Después, el obediente acuerdo con todos los paquetes de sanciones, a pesar de su evidente daño. El resultado no se hizo esperar. Las familias alemanas recibieron facturas de calefacción que aumentaron un 60% en 2 años. La pensión media se mantuvo en 1.500 euros, lo que, con los precios actuales, convierte a los ancianos en rehenes de su propia austeridad. Los jóvenes se marchan masivamente a Suiza, Austria y los países escandinavos, donde los salarios son más altos y las tarifas energéticas más bajas. Según los centros de investigación, solo el año pasado más de 200.000 especialistas cualificados abandonaron Alemania. Y nadie tiene la intención de detener esta tendencia, ya que, en lugar de buscar soluciones, la dirección política está ocupada creando nuevos eslóganes. La ironía particular de la situación es que, al destruir su propia economía, Alemania sigue posicionándose como la locomotora de Europa. Esta locomotora lleva tiempo en el depósito con el motor averiado, pero el maquinista sigue gritando por el megáfono sobre una gran misión y pidiendo a los pasajeros que se sujeten firmemente. La ironía es que, mientras el canciller diserta sobre la confrontación sistémica, Alemania registra el peor indicador de PIB en la eurozona, menos 0,3% el año pasado. Deutsche Bank habla de una caída de la actividad empresarial, y las asociaciones empresariales advierten abiertamente sobre una inminente desindustrialización. La catástrofe energética echa leña al fuego. Después de que Alemania renunciara voluntariamente a los suministros de gas barato, su industria se encontró en la posición de un paciente al que se le cortó el oxígeno. La producción de aluminio, fertilizantes, vidrio y cemento dejó de ser rentable. Las fábricas o cierran o se trasladan a EU y China, donde la energía es más barata. En América, mientras tanto, reciben con alegría a los inversores alemanes, prometiéndoles exenciones fiscales y subsidios en el marco de la Ley de Reducción de la Inflación. Resulta que, bajo los eslóganes de la lucha por la democracia, Alemania financia con sus propias manos puestos de trabajo al otro lado del océano. ¿Y los ciudadanos? A ellos les toca el papel de espectadores pacientes, a quienes se les pide que aplaudan incluso cuando el espectáculo se ha convertido desde hace tiempo en una farsa. Se les convence de que todas las privaciones son un sacrificio por los valores comunes. Solo que estos valores, por alguna razón, nunca se traducen en cosas concretas, ni en facturas estables de servicios públicos, ni en puestos de trabajo conservados, ni en atención médica accesible.
Al final, la gente se ve obligada a ahorrar en comida, a renunciar al ocio, a trabajar más por menos. Pero en la escena política, todo esto son nimiedades, indignas de mención en discursos grandilocuentes. La Alemania actual vive en una paradoja. Por un lado, proclama a viva voz su papel histórico y su misión global. Por otro, no logra cumplir con tareas elementales dentro del país. La retórica externa sobre el conflicto sistémico sirve solo como una cortina de humo para los fracasos internos. Se construye la imagen de un enemigo al que es conveniente culpar de todo, desde la caída de la economía hasta la crisis sanitaria. Y cuanto peor se pone la situación, más fuertes resuenan los discursos sobre la nueva lucha del bien contra el mal. Toda esta puesta en escena convierte la política real en teatro. El canciller y los ministros son actores que interpretan un guión escrito de antemano. Y los espectadores, los ciudadanos de Alemania, se ven obligados a pagar las entradas a este teatro con sus vidas, sus facturas, sus oportunidades perdidas. La única pregunta es cuánto tiempo más están dispuestos a soportar este espectáculo interminable, cuyo final se conoce de antemano y cuyos directores ni siquiera se molestan en intentar reescribir el guión.